Bueno, estamos arrancando nuestra casa. Bienvenido, señor Franklin Rodríguez. No, pero yo quería arrancar así para que no sea... Bienvenido a Uruguay. Quiero romperla siempre la forma de hacer. Bienvenidos a Uruguay. Muchas gracias. Mírame. No, ustedes... Voy a dejar de fumar. Sí, voy a dejar de fumar. ¿Ustedes han recorrido, van a los museos? ¿Alguna vez van a algún museo? ¿Alguna vez? Alguna vez. No son de ir mucho. Y todos los fines de semana no te voy. No, pues, todos los fines de semana. No todos los fines de semana. No pero tenés tanto. van. Por ejemplo, uno siempre dice de los museos, sí, que los museos, pero en realidad los museos no tienen mucha visibilidad. O sea, no son muy de mostrarse, no sabes dónde están, y bueno, están por ahí, hay uno Ay, de hermoso. romanticismo. Divino. Pero el Museo de Historia Natural, por ejemplo, es un museo que uno dice, ¿dónde está? Y yo, la verdad, no lo sabía, porque había sido mudado de... Capaz que vos te acordás porque sos de esa época. Fito Gali. ¿De cuál? No, el Museo de Historia Natural estaba al lado del Solís, en el ala izquierda, donde ahora está la cafetería. Cierto. O sea, ahora estaba el Morini de un lado, la cafetería del otro y el Solís en el medio. Y la Escolarte de la Mateco en la escalera hacia arriba. Bueno, yo me acuerdo de haber entrado a ese museo que estaba en exposición, estaba en un lugar céntrico y que la gente podía apreciar lo que había allí. ¿Y dónde está ahora? Ahora está en la calle Cerrito, creo, en un lugar medio improvisado, en... 25 de mayo, Cerrito, dije, es 25 de mayo, y está en un lugar precario, bueno, vamos a conseguir una casa. ¿Pero es provisorio? Siempre es provisorio. Todo en Uruguay es provisorio, definitivamente provisorio. Pagan como 7.000 y pico dólares por mes de alquiler, una casa antiquísima, con muchísimos pisos, de verdad grande. Vivía una familia, esa familia después bueno, realmente se disolvió, se volvieron personas distintas y se alquila, pero vos pensás, creo que llevan 2 o 3 años ahí, precariamente, ya podían haber comprado una casa con esos alquileres de por menos. Pero bueno, seguimos pagando eso. Esto es lo Ya curioso. podría comprar una casa. Y 7.000 dólares por mes durante 12 meses, hay. 80.000 dólares. En 2 años, 160.000. Ponés 100.000 más, ya está. Esto va a estar 5 más ahí precariamente, claro. por supuesto. Y ahí estuvimos con los encargados, los directores que nos mostraron. ¿De quién depende? ¿Del ministerio? Del ministerio, claro. Nos mostraron un poquito en qué condiciones estaba todo eso, con todo el esfuerzo que tienen. Son muy poquitos, 5 o 6 que trabajan en enormes colecciones, una de las más grandes de América Latina. Y quiero que la vean porque realmente hay cosas increíbles. Hay una historia que después les voy a contar que me llamó la atención, que es llamativo. Vamos a hacer el recorrido para conocer el Museo de Historia Natural. Estamos visitando el Museo de Historia Natural acá en Ciudad Vieja. Estamos con Andrés, a ver si lo dije bien el apellido, Rinderknecht. ¿Cómo estuve? Esto es impecable. De primera. Gracias por recibirnos acá en vuestra casa. Hicimos un recorrido para conocer un poquito de todo este museo que no está a la vista, que uno no puede verlo, pero para interiorizarnos mientras vemos las imágenes. Contame un poquito, poneme, digamos, en el camino de qué vamos a recorrer y con qué nos vamos a encontrar, con qué colección nos vamos a encontrar. Bueno, nosotros acá en el museo somos un gran reservorio de la biodiversidad. Somos como un lugar donde se guardan evidencias tangibles de todo lo vivo. Entonces, si bien estamos cerrados al público, hacemos visitas guiadas a las colecciones científicas para la gente que quiera, desde preescolares hasta turistas. Y bueno, vamos a hacer una especie como de recorrida, que es la misma recorrida que hacemos cuando viene un grupo de escuela, un grupo de liceo o un grupo de turistas. Vamos a ver algunos fósiles, vamos a ver la colección de aves, donde hay más de 5.500 pieles de aves, vamos a ver algunos mamíferos muy impresionantes, muy impactantes, y vamos a tener un pantallazo de lo que es la biblioteca científica del museo. Cuando uno se puede preguntar por ahí, porque se llega a gastar plata en el Museo de Historia Natural, pero ¿por qué? ¿Qué razón? ¿Por qué tenemos que tener un Museo de Historia Natural? ¿Cuál es tu explicación real para la gente común, para los políticos, para los que apoyan generalmente este tipo de acciones? Las ciencias naturales forman parte de lo que es la cultura y la identidad de un país, y los museos de ciencias naturales le permiten a la población apropiarse de ese conocimiento. Pero también los museos de ciencias naturales tienen una aplicabilidad importantísima para la investigación científica. El Museo de Historia Natural, si bien tiene casi 200 años, o sea, surgió casi con el país, nosotros somos el primer museo del Uruguay y el primer lugar donde se hizo ciencia de manera institucionalizada, y estuvimos más de 120 años al lado del Teatro Solís. Nosotros compartíamos sede. Cuando el Teatro Solís se recicló, en el 99 empezó a reciclarse, nos tuvimos que ir y terminamos en un depósito espantoso en la librería Barreiro y Ramos. Sí. Y por suerte, en 2006 nos mudamos a este edificio. ¿Por qué? Porque en este lugar, si bien no tenemos espacio para hacer una exposición abierta al público, por lo menos tenemos las grandes colecciones científicas y la biblioteca a buen resguardo. Hoy, si un científico quiere estudiar algo relacionado con el museo, puede hacerlo.
¿no? Pero ¿qué nos está faltando? Un edificio más grande que este, porque no tenemos una exposición, ¿no? Este edificio es alquilado, no es del Estado, y además, si bien es enorme, es muy chico como para tener una exposición abierta al público. Yo te dije que nosotros igual estábamos de puertas abiertas en el sentido de que hacíamos visitas guiadas. Pero una cosa es una visita guiada que puede ser para muy poca gente, máximo 10, 15 personas, y otra cosa es tener una exposición como Uruguay se merece de ciencias naturales. Hay 200.000 libros, me decías vos, en la biblioteca. ¿Cuánta cantidad de fósiles tienen guardados? Y mira, tenemos como 5.000, 6.000 fósiles, 6.500 peces, 5.500 pieles de aves, y así podemos seguir sumando y sumando y sumando más de 80.000 plantas en el herbario, uno de los herbarios más importantes de la región. Solo de Uruguay, solo de Uruguay. Sí, yo siempre digo que si un extraterrestre existiera y quisiera venir a saber cómo es la vida en el país, el primer lugar sería este museo. Porque si uno fuera al campo, está todo entreverado y las plantas y los pajaritos que pasan y las víboras y no entendería nada. Acá el extraterrestre vendría y tendría todo clasificado, todo ordenado, todo determinado, todo con su etiqueta, todo con su procedencia. Entonces este es un lugar donde está la vida ordenada. ¿Me llevas de recorrida a conocer un poquito todo vuestra casa también, que es la casa de todos los que trabajan acá? ¿Te parece? Claro que sí. La casa nuestra y la de todos porque es un museo público. Museo, arriba, vamos. Es importante, sí, no, sí, hubo gente que Hubo fue gente que se la producción impresionó. que se impresionó. Cuando habría, lo que pasa es que vos fíjate que toda esa colección que decía de 20.000 esto, Sí. 20.000, está guardada en roperitos, o sea, nadie los ve. Claro. Entonces vos tenés ahí, por ahí, cosas increíbles que no se pueden exponer. Entonces lo que decía Andrés es, no tenemos un lugar donde exponer para que veas. Si tenés guardado todo en roperito, ¿cuál es la gracia de un museo? Educación. Esto también es parte de la Pero, educación. Eso es parte de la educación, pero si claro. uno va, te lo muestran, ¿sí? Tienes que pedirlo porque tienen que ubicar a una persona. Que Es un te lugar muy acompañe. precario. Está todo en roperos. Imagínense, todos roperos de metal. Claro. Que vos decís, ¿qué querés ver? Pajarito que extinguido de. Bueno, vení. Y entras en unos lugares tremendos, en el fondo, con una disposición de la gente de trabajo de conservación, porque tiene que ir de conservación por las polillas. Hay un Sí, olor muy sí. raro también adentro. Claro, no es el lugar para mostrar. El lugar para mostrar es ponerlo en exposición en vidrieras y vos pasás y mirás, uy, mirá, ese lagarto, mirá, pariente de pito, yo qué sé, cosas así. El oso hormiguero. El oso hormiguero. No, abacátela. Es así, ¿viste? Esto es bullying. Y de repente, claro, el bullying. Y de repente te encontrás van a ver ahora cosas de animales muy prehistóricos que existen, que están en Uruguay, que todavía andás a ver cuánta cantidad hay que no conocemos. Bueno, esta exposición no se puede hacer porque no tienen lugar. No hay lugar físico. Porque están como, siempre se están mudando, tienen todo en cajas. Y bueno, cuando nos digan nos vamos, pero pasan los años. ¿Cuántos años hace que estás? 2 años. 2 años y no creo que vaya a cambiar. Y claro, y sobre todo además no se estudia todo lo que va quedando, porque es cierto lo que decía Andrés, vos tenés que conocer un país, tenés que conocer su fauna, sus plantas, sus ríos, qué es lo que vive allí. Esa es la forma de contarte qué pasó antes, no hay otra forma. Capaz Y que aparte libros. nosotros de adultos perdemos la capacidad de asombro por estas cosas, pero es un interés genuino el de los niños, de por lo menos Claro. ir con los niños y después te terminás sorprendiendo vos Tenés también. razón en una Está cosa, bueno. uno pierde el interés. Ahora, pasaba que cuando él abra unas puertas determinadas, te quedás asombrado de la Me historia vuelve el asombro en un que segundo. viene a continuación. Dale. A ver. Andrés, ¿y qué ejemplar es este? Mira, esto que estás viendo es la piel de un jaguar. Sí. El jaguar es un gato gigantesco, impresionante, que llegan a pesar 100 kilos estando vivos. Son animales que en Uruguay se dice que hay, pero en realidad lo que a nosotros nos traen fotos, la gente de campo, son gatos monteses. Pero hasta el siglo XIX en Uruguay había jaguares, y sabemos que había jaguares, que esas no eran historias de gente que se confundió, porque están, por ejemplo, las pieles, la evidencia tangible en las colecciones biológicas. Este animal es un animal impresionante que lamentablemente se extinguió en nuestro territorio porque es un animal que compite con el ser humano. Puede llegar a cazar ganado, incluso personas. Dicen por ahí que un jaguar estuvo a punto de comerse Artigas una vez, cuando estaba acampando, entró al campamento y lo salvó el perro. El perro ladró y el jaguar terminó comiéndose al perro. Y así Artigas salvó su vida. Eso es una historia que anda por ahí circulando. Tenemos pieles de un montón de animales, los mamíferos en general de Uruguay,
Pero la piel más increíble que tenemos en el museo, quizás la más importante, no solo por la importancia científica, sino por la importancia cultural que tiene, ¿Cuál es? es que en Uruguay estaba la leyenda de una especie como de zorro gigante que se llamaba Huaraguazú, Sí. que es un nombre indígena, Sí. y que hasta que no se capturó uno en la década del 90 se pensaba que no existía. En 1990 se capturó. En 1992, 93 apareció Sí. uno. Sí. Un cazador le cayó en una trampa en Río Negro. Lamentablemente el cazador lo mató, pero por lo menos trajo el La animal evidencia que existe. al museo. Y esa piel está guardada acá, que fue la primera evidencia de que este zorro gigantesco, el zorro aguará o lobo de crin, existía. ¿Me lo ¿Ah? mostrás? Te lo muestro. Dale. Zorro guara. Es un animal impresionante, le dicen lobo de crin también porque tiene una especie como de pelo acá negro que levanta como una velita. Sí. Y no se ve en su dimensión real porque tiene las patas larguísimas que las usa para caminar por encima de los juncos. Este ejemplar es la primera evidencia de que este animal impresionante, hermosísimo, realmente habitó y habita en Uruguay, porque después se encontraron algunos ejemplares O más. sea que aún hoy puede haber algún animal así. Sí, es probable que sigan existiendo, pero son animales muy tímidos, de hábitos nocturnos, que hay pocos y que si ven al ser humano o algo se esconden. Entonces por eso que son tan difíciles de ver. ¿Qué zona supones que hay que pueden andar? Bueno, han encontrado en varios departamentos. Este viene de lo que es el departamento de Río Negro, pero creo que hay 2 o 3 departamentos más donde han aparecido ejemplares. ¿Qué estamos viendo acá, Andrés? Bueno, acá estamos viendo la pieza más famosa del museo. Es un cráneo que tiene 4 millones de años de antigüedad, comparado con un cráneo de una nutria actual, de un roedor gigante, una especie de carpincho gigantesco que vivió hace 4 millones de años en Uruguay y que en el 2008 lo dimos a conocer junto con Ernesto Blanco, que es un físico de Facultad de Ciencias, publicando un trabajo en una revista inglesa. Y se hizo mundialmente famoso enseguida porque resultó que era el roedor más grande del mundo. De todos los roedores que han existido en el mundo, el más grande del mundo es este animal que lleva el nombre gracioso de Josefo Artigas, en honor a José Artigas. Entonces teníamos razón, era por eso que es. Claro, entonces es bien uruguayo. Y bueno, y Uruguay tiene el roedor más grande del mundo y este ejemplar, el único conocido además de su especie, es el que estamos viendo. Uno de los animales más famosos del mundo, poca gente sabe que es de Uruguay, que es el vampiro. Los vampiros no son ni de Norteamérica, ni de Transilvania, ni nada de eso. Los vampiros son murciélagos que se alimentan de sangre. Hay murciélagos que se alimentan de insectos, otros que se alimentan de fruta, y hay algunas especies, 2 o 3, que se alimentan de sangre. Y esos son los vampiros. En Uruguay hay vampiros. Tienen cierta importancia para la salud porque si bien en Uruguay no hay ningún caso registrado, podrían llegar a transmitir el virus de la rabia, aunque en Uruguay nunca se ha encontrado ningún vampiro que haya transmitido la rabia al ser humano. Y tenemos aquí A ver, algunos ejemplares de vampiros que son mucho menos impresionantes que lo que la gente piensa, ¿no? a ver. ¿Qué piensa la gente? No tienen ninguna capita, ni le tienen miedo a los ajos, ni a los Chiquito. crucifijos. Y esto es un vampiro. Chiquititos. ¿Ese es el tamaño que tienen o son más grandes? Este es el tamaño que tiene más o menos. Y cuando lo vemos así en televisión que son más grandes que... Y eso es un tema de Hollywood y de marketing, nos ¿no? mintieron. Nos mintieron. Igual le estamos viendo más chicos, ¿no? Porque tiene las alas Sí. replegadas. Estos animales hay que agregarle cuando está volando. Se estiran más. Claro, el ala que está encogida en este momento. Todo lo que hay, ¿no? Qué loco. El roedor más grande, un montón de cosas que está El interesante. coso ese con 4 millones de antigüedad. No es impresionante. Después había una historia, yo no sé si que está grabada, lo del... Hay un huevo de especie de dinosaurio Sí. que había en Uruguay, que te voy a contar cómo se encontró. Creo que está en la próxima, y si no yo lo vuelvo a contar después, que está muy interesante. Pero Dale. bueno, esto es nada de lo que hay. Hay millones, contamos las cosas más emblemáticas, pero hay toneladas de roperos que vos abrís y sacás animales, ¿viste? Que obvio, por otro lado decís, ay, qué horrible tenerlos ahí. Bueno, pero es que si no los tenés ahí, hubieran desaparecido. Claro. Porque la piel es lo que da constancia de que ese animal sí existió en la Tierra, o sobre todo en el país, ¿no? Y aparte, otra especie, una especie aparte son estas personas que trabajan en los museos, No, cómo te cuentan también. las cosas. Pero hay son que ver unos cómo lo personajes. cuidan, lo toman con una decadencia. Hay olorcitos por todos lados, les ponen para que no vengan las polillas, porque Sí, obviamente... ¿Sabés el valor económico que puede tener ese zorro? Yo me imaginaba en Cruella de Vil, ¿Cuánto? debe ser millones. Porque claro, es esa piel, debe ser carísima, ¿viste? Vamos a ver la tercera parte Dale. y la última, Por ¿les parece? favor. Dale. Decíamos que era el museo más importante de Uruguay, seguro, pero además es uno de los 5 más importantes de América. Lo que sí es verdad es que este museo tiene unas colecciones que a nivel internacional, en su tipo, tienen una relevancia que quizás ningún otro museo del país tenga con sus colecciones. Es un museo que
guarda alrededor de 500.000 de objetos. Es una cosa impresionante. Entonces es importante por la parte científica y también es importante por la historia que tiene. Este museo es un patrimonio porque vos fíjate que la inmensa mayoría de los museos del mundo y los centros culturales se crearon, más del 90% en el mundo, incluyendo Europa, se crearon en la segunda mitad del siglo XX, principios del siglo XXI. Más del 90% de los museos del mundo y centros culturales. Ya encontrar un museo o un centro cultural que se haya creado a principios del siglo XX y que siga en funcionamiento es algo raro a nivel mundial. Fundamental, esa es la razón quizás que nos trajo aquí a recorrer este museo y fundamental sobre todo decir por qué razón tiene que estar, tiene que seguir pendiente y por qué razón se tienen que ocupar nuestros legisladores de que esto siga adelante, de que se puedan exponer y de que exista un museo como este museo aquí en Ciudad Vieja y que sea un patrimonio de todos, que no esté escondido y que no sea como vos que abrís los cajoncitos para poder ver los bichitos esos que vemos recién cuando recorrimos, sino que sea una cosa abierta al público. Para eso precisa un lugar, exponerlos, un lugar propio y por supuesto más personal, si no es imposible. Sí, así es. Tenemos muchas colecciones que no tienen gente. Tampoco tiene sentido, no es un edificio enorme, hacer una exposición enorme, si no tenemos gente que trabaje en educación, Seguro. que trabaje como guía de salas en las exposiciones, ¿no? El ABC. Andrés, te agradezco muchísimo, gracias por todo y vamos a volver por acá cuando tengas tu lugar, vas a ver que sí. Bueno, ojalá, gracias a ustedes. Muy lindo informe. tengas tu lugar. felicitaciones. Yo encantó. apuesto a que sí, que van a escuchar y me decían, vamos a dar un lugar como la gente para que puedan hacer la exposición. Está bueno. Les contaba que Yo no me salió- ofrezco para ir a hacer una nota al ministerio donde dependen los museos. ¿Sí? Yo me Dale. ofrezco con mucho gusto. Me gustó. Yo te ofrezco para que cuando tú no estés más vayas a quedar al lado de tu otro ministerio. Yo también voy a donar mi cuerpo. Vamos a estar los dos juntitos ahí como qué mujer. representantes de la raza nuestra ¿Qué? acá. No sigas hablando Vamos que la embarrás a más. donar nuestro cuerpo para Sí, que el viene. museo crezca muchísimo. Cortito, Como el de acá. antes de irnos, había un en Durazno, en la piedra, sí, en la piedra en Durazno había una escuela y había una puerta que se cerraba con el viento. Ay. Y pusieron un pedazo de piedra, Un tope ahí. una piedra redonda que estaba ahí para que no se cerrara. Vino alguien y hace 10, 15 años descubrió que eso era un huevo de un Sí, estaba sosteniendo una No. prueba. Sí, sí, de un bicho prehistórico de millones de años. Un huevo. Es verdad. Huevo. Qué ignorancia. Bueno, vamos a una pequeña Bueno, tanda. gracias a toda la gente Maravilloso del museo informe. que estuvo Claro, bárbaro en más ayudarnos vale. y darnos una mano y gracias a la producción que nos llevó a ese interés que nos vino A ver si momento. podemos hacer Sí. algo por conseguirles un lugar digno y mucho más grande. En la para casa de poder Ramis hay exponer. lugar, creo. Ah, sí, pero están los gatos. Siempre los gatos. Bueno, vamos a la Anda a tanda. sacar a esos gatos también. A sacarlo, ¿no?